Hola, hola, hola a todos mis queridos fanáticos de las noticias y del mundo del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo aquí en el canal. Yo como siempre feliz de estar de vuelta, y hoy, prepárense, porque tenemos un bombazo. Un bombazo que honestamente me dejó boquiabierto cuando lo vi. Y estoy seguro de que a ustedes también los va a dejar igual. Para los que no me conocen soy, y aquí en este canal nos dedicamos a analizar, comentar y desmenuzar todas las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras queridas celebridades turcas. Y hoy, tenemos una noticia que sacude los cimientos del fandom, la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. La noticia de Hande y Kerem. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a Eda y Serkan? ¿Recuerdan asterisco Love is in the air asterisco? Pues prepárense porque esto es más dramático que el último capítulo. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones y a desentrañar todo lo que sabemos sobre esta impactante noticia. Pero antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola actualización. Aquí nos dedicamos a estar al día con todo, y créanme, necesitan estar al día con esto. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, arrancamos. El 28 de agosto de 2025, esa fecha, mis amigos, quedará grabada en la memoria de muchos. ¿Por qué? Porque fue el día en que el mundo se enteró de una noticia que, francamente, nadie vio venir. Y cuando digo nadie, me refiero a nadie. Incluso los periodistas más experimentados del mundo del espectáculo turco se quedaron helados. Y sí, estoy hablando del día en que se confirmó la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé lo que están pensando, pero ¿cómo después de todo lo que pasaron, después de tanto amor, tanta química, todo? Y sí, yo también me hice las mismas preguntas. Porque seamos honestos, Hande y Kerem eran la pareja soñada para muchos. La pareja perfecta. La pareja que había surgido de la pantalla y que parecía haber conquistado el mundo real. Pero como dice el dicho, nada es para siempre. Y en el mundo de las celebridades donde la presión, las agendas apretadas y, a veces, las diferencias irreconciliables pueden ser mucho más fuertes que el amor, pues, a veces, las cosas no salen como uno espera. Ahora bien, ¿cómo se enteró el mundo de esta noticia? Pues, como suele suceder en estos casos, a través de una publicación en redes sociales. Y no fue una publicación conjunta. Fue un comunicado. Un comunicado oficial frío, escueto y que para muchos dejó más preguntas que respuestas. En dicho comunicado, se confirmaba la separación, se pedía respeto por la privacidad de ambos y ¿adivinen qué? Se mencionaba la amistad que seguiría existiendo entre ellos. ¡Ay, la famosa amistad! Esa palabra que a veces esconde mucho más de lo que revela. Pero como buenos investigadores del mundo del espectáculo, nosotras y nosotros no nos quedamos solo con eso. Investigamos, analizamos y rastreamos cada pista, cada rumor, cada detalle. Y a continuación, les resumo todo lo que se sabe hasta el momento, y lo que nos hace pensar sobre las posibles razones de esta separación. Primero vamos a hablar de los antecedentes. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de asterisco Love is in the air asterisco. La química entre ellos era innegable en la pantalla, e innegable fuera de ella. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente, y pronto se confirmaron. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo apuntaba a una relación seria y apasionada. Durante un tiempo fueron la pareja más fotografiada en Turquía. Sus apariciones públicas, sus románticas escapadas, sus constantes muestras de afecto en redes sociales, todo era miel sobre hojuelas. Parecían estar hechos el uno para el otro. Y sí, nos hacían soñar. Incluso hubo rumores de boda. Rumores fuertes, constantes, que emocionaban a sus fans. Se hablaba de una ceremonia íntima, de un evento fastuoso, pero, lamentablemente, la boda nunca llegó. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué esta relación que parecía tan sólida y prometedora llegó a su fin? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, y un poco especulativa. Porque obviamente no tenemos acceso a la verdad absoluta. Solo podemos basarnos en la información disponible y en las fuentes cercanas a la pareja.
Una de las primeras teorías que surgieron es la de las agendas apretadas. Ambos actores están en la cima de sus carreras con proyectos constantes, viajes y compromisos profesionales. Las largas distancias, los rodajes extenuantes y la falta de tiempo, todo esto puede pasar factura a cualquier relación, por muy fuerte que sea. Imaginen, Ande en un rodaje en un país, Kerem en otro. ¿Cómo mantener viva la llama en esas condiciones? Es difícil, muy difícil. Las videollamadas, los mensajes, las pocas vacaciones, no siempre son suficientes para alimentar el amor. La distancia, esa enemiga silenciosa, puede ir erosionando la conexión y creando un vacío entre dos personas. Y en el caso de Ande y Kerem, las agendas eran verdaderamente implacables. Se rumorea que en un momento dado, apenas coincidían en el mismo país durante unas pocas semanas al año. Esto sin duda generó frustración y cansancio en ambos. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para construir una vida en común, para simplemente estar, pesaba. Y aunque el amor puede ser fuerte, la realidad de la vida profesional a menudo se impone, creando un abismo entre el deseo y la posibilidad. Otra teoría que también ha cobrado fuerza es la de las diferencias en el estilo de vida. Ande es conocida por ser más reservada, más centrada en su trabajo y con una vida más tranquila. Kerem, por otro lado, es más extrovertido, más sociable y le gusta disfrutar de la vida. Aunque esto no es necesariamente un problema, estas diferencias pueden generar roces y tensiones a largo plazo. Ande en sus momentos libres prefiere la compañía de sus amigas más cercanas, los paseos por la playa, la lectura y la tranquilidad de su hogar. Es una persona que valora la intimidad y la estabilidad. Kerem, por su parte, adora las reuniones con amigos, las fiestas, los viajes y la adrenalina. Le encanta explorar nuevas culturas, conocer gente nueva y vivir intensamente cada día. Estas diferencias, aunque atractivas en un principio, pueden convertirse en un desafío a medida que la relación avanza. La necesidad de pasar tiempo a solas, la distinta manera de afrontar el estrés y la diferente valoración de las prioridades pueden generar desacuerdos y malentendidos. ¿Cómo conciliar dos estilos de vida tan distintos sin que uno de los dos se sienta desatendido o limitado? Es una pregunta que probablemente Ande y Kerem se hicieron muchas veces. Además, también se ha especulado sobre la presión mediática. La constante exposición, las críticas, los rumores, las especulaciones, todo eso puede ser agotador. Y en ocasiones puede minar la confianza y la seguridad en la relación. Ser una pareja de celebridades en Turquía implica estar bajo el escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y juzgado. Los paparazzi están siempre al acecho, buscando la foto perfecta para alimentar los rumores y las especulaciones. La presión mediática no solo afecta la vida personal de la pareja, sino que también puede influir en su imagen pública y en sus carreras profesionales. Las críticas a su relación, los rumores sobre infidelidades, las comparaciones con otras parejas, todo esto puede generar inseguridad y desconfianza. Ande y Kerem, al igual que cualquier persona, son vulnerables a las críticas y a la presión. La exposición constante puede afectar su autoestima, su bienestar emocional y, por supuesto, su relación. ¿Cómo mantener la calma, la privacidad y la felicidad cuando el mundo entero parece estar observándote y esperando un error? También es importante mencionar que en el mundo del espectáculo existen las relaciones de conveniencia. Es decir, relaciones que en ocasiones se mantienen por motivos profesionales o de imagen pública. Sin embargo, no hay nada que sugiera que este haya sido el caso de Ande y Kerem. Su relación desde el principio pareció genuina y auténtica. La química entre ellos era innegable, y se notaba que se sentían atraídos y enamorados el uno del otro. Sus muestras de afecto en público, sus declaraciones románticas en entrevistas y redes sociales, todo apuntaba a un amor verdadero. Si bien es cierto que en el mundo del espectáculo la imagen pública es importante, en el caso de Ande y Kerem, no parece que la relación fuera un mero montaje. Ambos eran dos estrellas en ascenso con carreras prometedoras, y no necesitaban una relación falsa para ganar popularidad. Ahora, una de las preguntas más importantes es, ¿hubo terceras personas involucradas? Pues, hasta el momento, no hay ninguna prueba concreta que respalde esa teoría. No hay fotos, no hay vídeos, no hay testimonios. Pero como todos sabemos en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un día para otro.
Sin embargo, el rumor de un posible interés de Kerem en una colega, aunque no confirmado, generó cierta controversia. Aunque no hay evidencia sólida, la especulación es inevitable en estos casos. ¿Quién era esta misteriosa colega? ¿Qué tipo de relación tenía con Kerem? ¿Hubo algo más que una simple amistad? Estos rumores, incluso sin una base sólida, pueden dañar la confianza y la estabilidad de una relación. La sospecha, la incertidumbre y la falta de comunicación pueden erosionar el amor y la lealtad. Así que, en resumen, las posibles causas de la separación serían las agendas apretadas, las diferencias en el estilo de vida, la presión mediática, y, tal vez, algún que otro rumor que todavía no ha salido a la luz. La combinación de estos factores, actuando en conjunto, pudo haber sido demasiado para una relación tan joven y a la vez tan expuesta. ¿Cómo reaccionaron los fans ante esta noticia? Pues, como era de esperar, con sorpresa, tristeza y mucha especulación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías, y de deseos de que la pareja se reconciliara. Los fans de *Love is in the air*, que vibraron con la historia de Eda y Serkan, se sintieron devastados. La separación de Hande y Kerem significaba el final de un sueño, de una ilusión. Para muchos, la pareja era la encarnación del amor perfecto, de la conexión mágica que trasciende la pantalla. La tristeza se apoderó de las redes sociales. Los hashtags #Hande Kerem Forever y #Eda Serkan Sonsuz Akadar se volvieron tendencia. Los mensajes de ánimo, los memes, los collages de fotos y vídeos de la pareja inundaron las plataformas. Muchos fans, que todavía sueñan con Eda y Serkan, se negaron a creer en la separación. Incluso crearon campañas para que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. En fin, el fandom reaccionó como el fandom sabe hacerlo, con pasión y entrega. La esperanza, a pesar de la decepción, persistía. La prensa turca, por su parte, también se hizo eco de la noticia, analizando cada detalle, cada palabra, cada gesto. Los periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco se dedicaron a investigar y a buscar información sobre las posibles causas de la separación. Los programas de televisión de chismes y entretenimiento dedicaron largas horas a analizar la ruptura. Entrevistaron a expertos en relaciones, psicólogos y amigos cercanos a la pareja. Investigaron cada foto, cada publicación en redes sociales, cada declaración pública. La noticia de la separación se convirtió en el tema central de conversación en Turquía durante semanas. La prensa, en su afán por obtener la primicia, no dudó en especular y en lanzar teorías, a veces sin fundamento. ¿Y qué ha pasado con Hande y Kerem después del anuncio? Pues ambos han optado por mantener un perfil bajo. Han evitado hacer declaraciones públicas, y se han refugiado en su trabajo y en sus seres queridos. Hande, al parecer, se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales y en pasar tiempo con sus amigas. Ha sido vista disfrutando de la compañía de sus seres queridos, viajando y dedicándose a sus hobbies. Parece que ha encontrado consuelo en el trabajo y en la cercanía de sus amigas. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos y, según algunas fuentes, está tratando de recuperarse de esta situación. Se ha dedicado a su trabajo, a pasar tiempo con sus amigos y a practicar sus aficiones. Ambos han pedido respeto por su privacidad y han asegurado que mantienen una relación de amistad. Pero, como les dije al principio, la palabra amistad a veces esconde muchas cosas. La amistad, después de una ruptura amorosa, puede ser un terreno pantanoso. Implica gestionar sentimientos encontrados, superar el dolor y, en algunos casos, aceptar el final de una relación que fue muy importante. ¿Qué nos deparará el futuro para Hande y Kerem? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán el amor con otras personas? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta separación ha dejado una gran tristeza en el corazón de muchos. Es posible que en el futuro Hande y Kerem se reencuentren y decidan darse una segunda oportunidad. El tiempo cura las heridas, y el amor puede renacer después de una separación. También es posible que cada uno encuentre el amor con otra persona, y construyan nuevas relaciones. La vida sigue y el amor puede llegar de diferentes maneras. Lo que sí es seguro es que siempre quedará el recuerdo de su amor, de su química, de la historia que vivieron juntos. Su romance, que nació en la ficción y trascendió a la realidad, será recordado por siempre por sus fans. En definitiva, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una noticia impactante que ha sacudido al mundo del entretenimiento.
Aunque las razones exactas de la separación siguen siendo un misterio, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias en el estilo de vida podrían haber sido factores importantes. Ahora solo nos queda esperar y ver qué les depara el futuro a estas dos estrellas turcas. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede ser efímero y que a veces, las relaciones, por más apasionadas que sean, llegan a su fin. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para entender mejor esta impactante noticia. Ya saben, aquí en este canal nos gusta estar al día y seguir investigando cada detalle. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus likes y por su apoyo constante. Me encanta saber que están ahí, pendientes de cada actualización. Ahora es su turno. Cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre la separación de Hande y Kerem. ¿Qué creen que pasó? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué otras parejas les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios, sus ideas y sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para que sigamos creciendo. Recuerden, cada like, cada comentario, cada suscripción, es un gran apoyo. Así que una vez más, muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, y más chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.